Pues, empezando pues tenemos que hablar de cuál es el concepto o la definición de un fármaco o de un anestésico o de una anestesia. El estado de la anestesia, pues es un estado inducido farmacológicamente con el fin de obtener analgesia o amnesia, pérdida de la conciencia e inhibición de los reflejos sensitivos y autónomos, además de producir relajación del músculo esquelético. Por tanto, desde el punto de vista fisiológico, podríamos decir que la anestesia tiene tres conceptos relacionados con la farmacología. Son producir sedación, producir estado de relajación, producir estado de analgesia. Por eso van a observar ustedes que muchos fármacos, sobre todo cuando vean farmacología clínica, muchos fármacos generalmente son fármacos que se utilizarán también en el tratamiento de las convulsiones, porque los fármacos anestésicos también tienen acciones anticonvulsivantes. Uno de ellos que se utiliza con mucha frecuencia es el propofol y el tiopental sódico. Continuemos. Entonces, pues, obviamente, pues existen unos aspectos históricos acerca del origen de la anestesia. Por ejemplo, yo les comentaba que en las épocas prehistóricas generalmente se producía la anestesia con un golpe en la cabeza. Se privaba a las personas y con ese golpe pues se podían realizar procedimientos quirúrgicos o en casos específicos inclusive se podían extraer balas, ¿sí? Posteriormente a las personas se les emborrachaba para hacerles procedimientos específicos. Anteriormente, por ejemplo, para la extracción o las exodoncias no se utilizaba anestesia. Y entonces estos procedimientos eran unos procedimientos que generalmente producían fenómenos dolorosos. Bien, entonces la anestesia o la historia de la anestesia tiene dos épocas. Una época que está antes de 1846 y una época después de 1846. Entonces, miren que antes de 1846 se utilizaban diferentes métodos para aliviar el dolor quirúrgico. Por ejemplo, lo que acababa de decirles, se les emborrachaba a las personas para inducir somnolencia y también inducir estados de sedación y de analgesia. Se utilizaba el hachís, que es una planta que tenía propiedades sedantes. Además, se utilizaron también unas sustancias a partir de una hoja que se llama la hoja de la adormidera, que sintetizó posteriormente el uso de los diferentes derivados del opio. Entonces, generalmente las personas trituraban o las personas utilizaban estas hojas en infusiones, como el café, como el té. Entonces las colocaban en infusiones y las consumían antes de que se les hicieran procedimientos quirúrgicos. Para la época antes de 1846 también se utilizaba el hielo, es decir, como efecto anestésico. El hielo disminuía la probabilidad de la inflamación posterior a un procedimiento quirúrgico. Se utilizaba también la isquemia como torniquete, por ejemplo. Anteriormente no existían los antídotos en las picaduras en las mordeduras, perdón, por serpientes, sino que se utilizaban especialmente o se inducía cierto grado de isquemia con un torniquete, se apretaba con un torniquete 4 centímetros por encima del sitio de la lesión
para que las personas no sintieran dolor o de otra forma, para que el veneno no se esparciera a todo el organismo. Y los indígenas, por ejemplo, chupaban el dolor, o chupaban, perdón, el veneno de la serpiente en el sitio exacto donde ellas inoculaban el veneno. Se utilizaban también los golpes, sobre todo los golpes en la cabeza, para inducir la privación del estado de conciencia. Se sujetaba por la fuerza. Anteriormente, nuestros ancestros, por ejemplo, cuando les iban a hacer exodoncia o extraer muelas, generalmente las personas sujetaban, se utilizaba el método de la sujeción, es decir, se colgaban muchísimas personas encima de ese paciente para poder producirle o para poderle realizar algún tipo de procedimiento. Para esta época también, antes de 1846, aparece por primera vez una sustancia denominada el éter de cloroformo. El éter de cloroformo se ensayó específicamente sobre un caballo al que se le dio inhalado, es decir, se cogió un trapo, lo untaron con éter y se le administró al caballo. Y en este caso se dieron cuenta que al inhalar estas sustancias producía la pérdida del estado de conciencia. De allí que el éter de cloroformo en la época histórica es una de las sustancias que originaron el uso de diferentes agentes anestésicos. Horace Well, por ejemplo, observó las propiedades anestésicas del óxido nitroso. Entonces, para esa época, cuando se inhalaba óxido nitroso, se producían, por ejemplo, estados de vasodilatación, había alteración del flujo sanguíneo cerebral, lo que producía finalmente la pérdida del estado de conciencia. Para esa época, William Morton también empieza a utilizar el éter ya no solo en los animales, sino también en los humanos, donde se demostró que cantidades muy pequeñas podían producir efectos anestésicos. Y este procedimiento o el uso de éter que Gilbert Abbott también pues acompañó a William Morton para una apendicectomía en el cual se observó que los efectos del éter de cloroformo generalmente eran prolongados y se producían muchísimos efectos indeseables. Bien, posterior a 1846 o en la etapa posterior a 1846 aparece el óxido nítrico, es decir, ya se utiliza el óxido nítrico en pequeñas cantidades y el éter. Y entonces, pues estos fármacos constituyeron un gran apoyo a los mecanismos de la respiración y de la circulación. Se demostró, por ejemplo, que la administración de pequeñas cantidades de óxido nitroso no eran tóxicos en el organismo, sino que producían una disrupción de la permeabilidad del flujo sanguíneo cerebral, lo que alteraba pues alteraba al flujo sanguíneo y lo que producía estados de somnolencia marcados, además de fenómenos anestésicos. En 1847 también pues
se establece el cloroformo o el éter de cloroformo como uno de los primeros anestésicos utilizados en la historia de la anestesia. Este cloroformo fue utilizado por primera vez por James Simpson, aunque, óigase bien, Abbott también lo utilizó en las apendicectomías. El cloroformo se sintetizó en una sustancia mucho mejor, es decir, en una sustancia con principio activo mucho más selectivo, con olores mucho más agradables, pero también se determinó que a partir del éter de cloroformo se liberaban unas sustancias llamadas hepatotoxinas que producían depresión a nivel cardiovascular, por lo que el éter de cloroformo se utilizó en muy pocos procedimientos quirúrgicos. Y para esa época entonces se utilizó más otras técnicas asociadas como la administración de alcohol etílico para producir efectos sedantes. Y entonces, óigase bien, en 1929 aparece el ciclopropano. El ciclopropano se utilizaba en las salas de cirugía y generalmente era una sustancia inflamable que al ser inhalada por los pacientes alteraba el flujo sanguíneo cerebral, lo que producía, por ejemplo, estados de hipotensión y producía, además de eso, disrupción del estado de conciencia. En 1945, Lundy, por primera vez, incluye la terapia con tiopental sódico, que hoy en día todavía se utiliza como fármaco barbitúrico en el tratamiento o como agente anestésico y en el tratamiento de pacientes con estatus epiléptico. Tiopental producía, como tiopental es un barbitúrico, pues el tiopental actúa específicamente en receptores GABA-A, en receptores GABAérgicos subtipo A, aumentando la excitación GABAérgica. Entonces, ese aumento GABAérgico o ese aumento de la excitación GABAérgica producía una gran depresión del sistema nervioso central. Por eso el tiopental hoy en día se utiliza en el tratamiento del estatus convulsivo, en la pseudoanalgesia y en pacientes en periodo anestésico. Tiopental se puede utilizar por vía intravenosa. También en 1940 aparece el curare o el curaré. El curaré se utilizó por primera vez como un relajante neuromuscular. El curare específicamente bloquea la unión de la acetilcolina, es decir, impide la unión de la colina a la inhibe a la acetilcolinesterasa, impidiendo la unión de la colina más el acetato de manera irreversible, lo que se constituyó en un elemento fundamental como fármaco bloqueante o como fármaco relajante neuromuscular. Hacia 1956 aparece el alotano, que hoy en día también se utiliza en el tratamiento o se utiliza como fármaco anestésico. Alotano también es un gas que es no inflamable, por lo tanto, este fármaco con respecto al ciclopropano, pues va a producir menos efectos colaterales que el ciclopropano que se utilizó hacia el año de 1929. Y entonces miren que en el hospital de Massachusetts, en el Hospital General de Massachusetts, se hizo en 1846 la primera cirugía de reconstrucción de un paciente que fue traumatizado en guerras. Entonces se utilizó por primera vez el éter hacia 1846. Recuerden que el éter o el éter de cloroformo se sintetizó en molécula un poco más selectiva, con menos efectos
cardiotóxicos y con menos efectos hepatotóxicos. Bien, y entonces para poder entender los fármacos anestésicos es importante resaltar, óigase bien, que existen unos componentes importantes para producir la analgesia, o existen 3 elementos que se encuentran relacionados con la anestesia, que son la relajación muscular, en el cual se induce, es decir, hay inhibición de la síntesis de acetilcolina, lo que hace que se bloquee las fibras sensitivas para dolor. También se va a producir estado de analgesia y se puede producir pérdida del estado de conciencia. Por tanto, los 3 elementos fundamentales de la anestesia estarán relacionados específicamente con la relajación muscular, con el periodo hipnótico y finalmente con la analgesia. Por eso se dice que la anestesia no es más que la pérdida del contacto con la realidad. La pérdida del contacto con la realidad por un determinado periodo de tiempo. Por eso cuando nos someten a procedimientos quirúrgicos y nos colocan un acceso venoso y nos colocan una máscara donde nos ponen a inhalar y nos ponen a contar, una vez que nos ponen a contar, nosotros perdemos el estado de conciencia. Bien, y entonces, con respecto a la anestesia, miren que pues es un acto médico, porque quienes pueden aplicar anestesia, pues son unos profesionales que son profesionales médicos con entrenamiento en anestesia. Y entonces, una subespecialidad de la medicina es la anestesia. Bien, entonces, ¿qué es la anestesia? El acto médico controlado en el cual el paciente, inducido por diversos fármacos, entra en un estado de pérdida en la sensibilidad del dolor e inclusive en la pérdida del estado de conciencia. Y entonces existirán diferentes tipos de anestesia. El primer tipo, pues, es la anestesia local, en el cual solo se elimina la sensibilidad dolorosa de una pequeña parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos cirugías o procedimientos quirúrgicos cortos. Una onisectomía, por ejemplo, la extracción de una uña, la extracción de una muela, tendrá necesariamente utilización de anestésicos de acción local. También tenemos otro tipo de anestesia que puede ser general, en el que se consiste específicamente en la falta de percepción inducida por fármaco. Entonces, con respecto a ello, podríamos decir que la anestesia general, pues, es la pérdida absoluta del estado de conciencia. Es decir, que perdemos totalmente la capacidad para escuchar, para sentir y para percibir durante un procedimiento anestésico general. Tenemos la regional o locorregional, en el cual se elimina la sensibilidad de una región o de uno o varios miembros del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos hacen anestesia peridural o cuando nos hacen algún tipo de anestesia en algún miembro del cuerpo. Un ejemplo, se puede perder la sensibilidad a través de un medicamento, se puede inducir la pérdida de sensibilidad, por ejemplo, de la mano o del miembro superior derecho. Las diferentes vías o para la anestesia general hay 2 vías para la administración de fármacos, que son la vía inhalada y la vía intravenosa. La que más se utiliza es la vía inhalada. Sin embargo, es importante resaltar que en procedimientos quirúrgicos que suelen ser largos, se deben administrar o se utilizan las 2 vías al mismo tiempo. Quiere decir
que yo puedo utilizar una sustancia sedante para producir estados de sedación, dormir al paciente y para relajar al paciente. Mientras el paciente se relaja y se duerme, utilizamos entonces una sustancia anestésica inhalada para inducir la pérdida del estado de conciencia. Entonces, miren que en la fase de inhalación, pues esta fase generalmente se caracteriza por inducción y recuperación rápida y agradable, pues hay cambios rápidos de profundidad de la anestesia, perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría de los anestésicos que son inhalados, pues estos medicamentos tienen vidas medias cortas. Por lo tanto, es muy fácil que el paciente se le induzca la anestesia, pero también será fácil que rápidamente se reviertan los efectos de las sustancias anestésicas inhaladas. Bien, entonces miren que inducción y recuperación rápida, por eso nos recuperamos rápidamente, es decir, con el solo hecho de llamar a las personas por su nombre, las personas pueden despertar fácilmente del periodo posanestésico. Hay cambios rápidos de profundidad, es decir, que la anestesia también tendrá, es decir, el estado anestésico también tendrá unas fases dentro de las cuales se producirá un tipo de anestesia que es la anestesia profunda, ¿sí? Entonces, dentro de esta fase anestésica profunda se produce relajación del músculo estriado, tiene un margen amplio de seguridad, lo que no ocurría antes de 1846, cuando se utilizó por primera vez el éter de cloroformo. Además, hay ausencia de efectos tóxicos o de propiedades adversas en dosis normales. Entonces, en la actualidad, como estos medicamentos tienen vidas medias cortas, generalmente la probabilidad de efectos indeseables es menor. Hoy día se utilizan fármacos mucho más selectivos. Dentro de los fármacos que se utilizan hoy día y que son más selectivos, vamos a encontrar, por ejemplo, la administración de isoflorano, la administración de etrane, que generalmente suelen ser gases más selectivos y que no van a producir tantos efectos indeseables como sí lo hace, por ejemplo, el alotano o el éter de cloroformo. Bien, otra vía para realizar anestesia general o para realizar anestesia es la vía intravenosa. De hecho, cada vez que se va a llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico o a un acto quirúrgico, el paciente debe tener una vía venosa permeable. Entonces, esta vía generalmente brinda flexibilidad, permite la administración de dosis de agentes, de dosis bajas de los agentes de inhalación, es decir, me permite aumentar el efecto de los agentes inhalados. Garantiza la hipnosis, por ejemplo, de allí que para la anestesia intravenosa se puedan utilizar fármacos a partir de las benzodiazepinas, que es el midazolam, que es uno de los que más se utiliza como efecto sedante. Además, se garantiza también la analgesia, la relajación y el control de las reacciones viscerales reflejas. Bien, entonces, desde este punto de vista podemos decir que los anestésicos generales inducen una depresión generalizada e irreversible del sistema nervioso central. Recuerden que serán reversibles porque los pacientes necesariamente deberán volver a su fase inicial después de un periodo anestésico. Entonces, siempre los fármacos anestésicos van a ser utilizados con fines terapéuticos. Yo no podré, por ejemplo, utilizar una sustancia anestésica para inducir la muerte de un individuo. Siempre tendré que utilizar fármacos con fines terapéuticos adecuados.
Y entonces, durante un proceso anestésico, generalmente no se pierde la sensación, hay pérdida del conocimiento, hay amnesia, generalmente uno recuerda hasta el momento en que lo llevan a la sala quirúrgica, pero en el momento en que nos administran fármacos y nos colocan agentes inhalados, perdemos el conocimiento. Entonces, hay estados de amnesia y también hay inmovilidad general. Además, hay ausencia de estímulos nocivos. Por eso, cuando nos acceden quirúrgicamente, no sentimos absolutamente nada. Por eso quedamos prácticamente muertos, pero es una muerte de características irreversibles. Bien, entonces, en la anestesia, pues también tenemos unos efectos deseables generados por fármacos anestésicos o fármacos auxiliares. ¿Qué efectos generalmente se puede producir con los anestésicos? Miren que vamos a producir, por ejemplo, relajación muscular. eh, Vamos a tener relajación muscular. Por eso, en periodo anestésico, no sentimos absolutamente algún tipo de dolor. Hay pérdida de los reflejos autónomos. Por eso, en la mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a anestesias generales, se les debe colocar una sonda vesical porque también hay pérdida del control de esfínteres. Por lo tanto, los pacientes deben ir sin, es decir, deben ir en ayuno o sin administración de alimentos. Por eso, siempre que un paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, se debe suspender, sobre todo cuando se utiliza anestesia general, se debe suspender 12 o 24 horas antes la vía oral para evitar que el paciente contamine en la sala de cirugía. Y también por eso se utiliza una sonda vesical para evitar que el paciente se orine y contamine el sitio quirúrgico. Entonces, dentro de estos efectos también se va a producir analgesia y también se va a manejar la ansiedad. Entonces, quiere decir que la ansiedad también será un efecto producido consecuente de la administración de sustancias anestésicas. Bien, entonces miren, esta es una maquinita, que es la máquina de anestesia. Por acá generalmente de este lado aparece una maquinita que es el vaporizador. Entonces este vaporizador generalmente tiene unos gases aquí dentro de unas pipetas, ¿sí? Dentro de unas pipetas o dentro de unos tanques de estas sustancias o que contienen estas sustancias que generalmente pueden ser administradas a un determinado paciente. Y acá tenemos, miren, el ventilador, el monitor. ¿Para qué me sirve el monitor? Pues para medir las variables hemodinámicas del paciente. ¿Qué me mide? Me mide la frecuencia cardíaca, me mide la presión arterial, la saturación de oxígeno. Algunos ya vienen también con termómetro para medir, por ejemplo, la temperatura basal corporal del paciente durante el proceso anestésico. Y está también conformado por unos gases que generalmente se encuentran aquí o se encuentran, mire, aquí también en estas balitas. Esto es una bala y en esta bala generalmente se encuentran los gases inhalados. Hoy en día les decía que se utiliza, por ejemplo, el etrane y el isoflurano, que tienen propiedades farmacológicas menos tóxicas que otros gases. Bien. Ay, carajo. Permítanme un momentico, muchachos.
¿Están viendo allí la presentación, jóvenes? Y creo que Sí, señora. Hola. Bueno, listo. Entonces, ¿qué les decía? Pues que esta máquina de anestesia, pues tiene diferentes estructuras y estas estructuras están compuestas por ejemplo, el monitor que me va a mirar las variables hemodinámicas, el ventilador que generalmente pues se conecta en esta parte de aquí, es una manguerita larga que va hacia el tubo orotraqueal del paciente y a partir de estos parámetros, pues el anestesiólogo generalmente pues va a administrar una determinada cantidad de anestésico de acuerdo a las variables hemodinámicas. Ay, otra vez. Bueno. Ay, Dios. Bueno, ahora sí. ¿Están mirando las diapositivas? Hola. Bueno, entonces, bueno, listo, mijo. Ok, ahorita lo anoto entonces. Entonces, las fases del intraquirúrgico tiene diferentes fases. Una de la primera fase, pues, es el preoperatorio. Generalmente, en el preoperatorio se deben evaluar los riesgos. Entonces, y factores que influyen para el riesgo operatorio. Uno de ellos es el estado psíquico del paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que hay pacientes que tienen algunos trastornos esquizoafectivos en los cuales sus familiares tendrán que firmar el consentimiento informado para el proceso operatorio. Muchos pacientes inclusive hay que valorarles su estado neurológico. ¿Por qué? Porque también existen sustancias farmacológicas que pueden alterar el estado mental del paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de estos fármacos pueden alterar el flujo sanguíneo cerebral y que esas células que generalmente pueden disminuir su perfusión, pues son las neuronas. Por lo tanto, es importante siempre medir o evaluar el estado psíquico del paciente. Se debe valorar la historia clínica, es decir, de los medicamentos y las dosis que el paciente generalmente toma. Un ejemplo, cuando el paciente es hipertenso, cuando el paciente es diabético, cuando el paciente además tiene antecedentes de cáncer o de enfermedades que son inmunosupresoras. Tenemos en la historia clínica tener en cuenta la historia de alergia a ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque hay pacientes inclusive que han fallecido durante el intraquirúrgico porque durante la fase preanestésica estos pacientes nunca manifestaron historia de alergias. Entonces, cuando se utilizan sustancias analgésicas o cuando se utilizan sustancias anestésicas, pues estos pueden hacer reacciones de hipersensibilidad y producir estados de choque anafiláctico. Y cómo ha sido la evolución cuando el paciente ha sido sometido a anestesias previas. Y existen también unos factores que se asocian con el operatorio. Un ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor será el riesgo de los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, ahorita las enfermedades de base, si el paciente tiene antecedentes de cáncer, el estado nutricional, hay pacientes que son obesos, la obesidad, recuerden que es un factor de riesgo. Igual pasa con la desnutrición, es decir, que todos los extremos son malos. Entonces, el anestesiólogo generalmente deberá mirar todos esos factores que pueden influir tanto en el periodo preoperatorio como en el periodo postoperatorio. La inmunosupresión, les decía, el cáncer, los estados nutricionales, las enfermedades de base y qué enfermedades de base son de riesgo en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo, la hipertensión. Otro ejemplo,
el uso de tabaco o de cigarrillo, el alcohol, la diabetes, todas esas enfermedades o todas esas comorbilidades tendrán mayor asociación de riesgo durante el posoperatorio, ya sea dentro del posoperatorio inmediato, que es el que generalmente se encuentra durante las primeras 24 horas después de un procedimiento quirúrgico, y en el postquirúrgico mediato, que es decir, el que es a largo plazo. Por ejemplo, miren que ahorita pues yo tenía una pequeña, hicimos pues una pequeña allí discusión, pues una discusión sana en el comedor con mi hija y con la muchacha que nos cuida a todas. Hablábamos específicamente de lo que pasaba con Maradona, ¿sí? Yo les explicaba y ellas me decían que, pues que joven, el problema de la juventud, sí, era joven, tenía 60 años de edad, es un adulto intermedio, pero una persona con muchísimos, con comorbilidades, uso de tabaco, uso de sustancias psicoactivas, de alcohol, y entonces había una discusión enorme. ¿Por qué? Porque se supone que a él le habían hecho una intervención quirúrgica, le habían drenado un hematoma subdural que hizo a causa de su hipertensión. Entonces le drenaron ese hematoma, a ellos les colocan generalmente unos aparatos allí para drenar, para disminuir el sangrado intracerebral, les colocan unos coils, que son como unos tachecitos que le colocan allí, pero el postquirúrgico de eso requiere reposo. Cualquier cambio de presión arterial puede aumentar la resistencia de las arterias cerebrales y haber producido un sangrado intracerebral masivo que le produjo finalmente la muerte. Otra probabilidad es que como él era hipertenso, pues muy probablemente hizo un evento coronario agudo masivo, un infarto masivo que ocasionó su muerte. O como tenía periodos prolongados de reposo, hizo éstasis sanguínea y hizo un tromboembolismo pulmonar. Entonces, cualquiera de esas causas pudo haber sido el detonante para su fallecimiento. Entonces, por allí ya veía noticias que decían que iban a establecer o se iban a realizar acciones, iban a entablar acciones legales contra el médico que lo operó. Entonces, yo tenía la discusión con ellas y les decía, miren, es que todos los procedimientos quirúrgicos, así sea, por pequeño que sea, una onicectomía te puede inducir la muerte. Entonces, todos los procedimientos quirúrgicos serán riesgosos. Bien, entonces, pues ahí una de las reflexiones allí que les dejo. Entonces, ay Dios mío, por Dios santo. Bueno, entonces, pues las enfermedades de base son importantes en un paciente para, pues ya sé bien, para mirar el grado o una escala, es que existe una escala que ya se la voy a mostrar, que es la escala de ASA, que me permite mirar la probabilidad de mortalidad de las personas. Muchachos, ¿me permiten un segundito? Contesto esta llamadita. Un segundito. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho.
Hola. Que sí la escuchamos. Bueno, listo, ok. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, les estaba diciendo entonces que existe una escala que me mide generalmente el riesgo quirúrgico de un determinado paciente. Pues esto no era de la clase, sin embargo, pues para que ustedes puedan entender, yo lo amplío un poquito. Entonces, miren, el ASA no tendrá ningún riesgo. Un paciente sano, por ejemplo, un paciente joven, un paciente de 25 años de edad con una apendicitis, que no tiene antecedentes de consumo de alcohol o que no tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, pues no va a tener ningún riesgo. Entonces, en esta clasificación será una clasificación que se llama ASA 1. Bien, tenemos otra ASA, que es la ASA 2, que es en el que el paciente tiene alguna alteración sistémica, que puede ser leve o moderada, que no produce incapacidad o limitación funcional. Un ejemplo, el paciente que es hipertenso, pero es controlado. ¿Qué quiere decir? Un paciente que toma su medicamento gradualmente, que además de eso lleva un promedio de vida sano, o un estilo de vida saludable. El paciente diabético controlado, el asma controlado, el embarazo, ¿sí? Recuerden que el embarazo siempre va a ser un factor de riesgo para un determinado procedimiento quirúrgico. La obesidad, la edad, sobre todo niños menores de 1 año y aquellos adultos que son generalmente mayores de 70 años de edad. Y siempre tenemos, generalmente, la persona que hace la preanestesia debe aplicar esta escala. Tenemos otra escala, otro grado que es la ASA 3 en el paciente que generalmente tiene algunas alteraciones sistémicas, pero que además de eso tiene limitación funcional. Por ejemplo, los pacientes hipertensos que además cursan con insuficiencia cardíaca. El ANGOR es la insuficiencia cardíaca. Entonces, pues obviamente son pacientes que además de tener un fallo cardíaco, son hipertensos. Pacientes que además de ser hipertensos, nunca se han controlado la presión arterial, la diabetes no controlada, el paciente que no se adhiere a los protocolos en el tratamiento de su diabetes, de su asma, de su EPOC o de otras enfermedades. En el ASA 4, pues vamos a encontrar pacientes con enfermedades sistémicas graves e incapacitantes que constituyen una amenaza para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Entonces, generalmente, miren, es el paciente que ya tiene como antecedentes o que ya tiene una falla respiratoria, una insuficiencia cardíaca global, una hepatopatía. Las hepatopatías generalmente suelen ser de riesgo alto para procedimientos quirúrgicos, lo mismo que en las insuficiencias renales. Y acá tenemos el ASA 5, que son generalmente pacientes terminales o moribundos, pero ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene, por ejemplo, qué sentido tiene hacerle un procedimiento quirúrgico a un paciente que está moribundo o que ya está en estado premortem, ¿cierto? O está en estado vegetativo, en un evento cerebrovascular isquémico en el que el paciente quedó con un gran trastorno neurológico. ¿Para qué? Pues para procedimientos quirúrgicos cortos. Un ejemplo, la colocación de una yeyonostomía, que es un orificio que se coloca en el yeyuno en el cual se va a pasar alimentación para brindar un determinado soporte metabólico al paciente. Entonces, en este tipo de circunstancias, pues obviamente se van a requerir procedimientos quirúrgicos. Y dentro de la ASA 6 es el paciente con muerte cerebral. Entonces, muy probablemente ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué se opera un paciente que ya tiene muerte cerebral y que tiene un pronóstico ominoso? Pues obviamente, ¿por qué? Porque recuerden que también hay
hay donación de órganos. Entonces, los pacientes que tienen muerte cerebral generalmente son llevados a procedimientos quirúrgicos, a extracción, por ejemplo, del hígado, el riñón, la córnea, bueno, todo lo que generalmente represente lo que pueda ser donado de ese paciente, sobre todo cumpliendo con unos protocolos para la donación. Y la donación de órganos también tendrá algunos protocolos, por ejemplo, que el paciente no tenga cáncer, que tenga una edad determinada, que no haya sido hipertenso, que no sea diabético, que no sea portador de VIH, que tenga unas pruebas serológicas en condiciones normales. Entonces, todo eso también va a tener unos protocolos de actuación. Bien, entonces miren que en síntesis, pues esta es la escala ASA. Paciente sano, 2, entonces siempre el médico debe puntuar la escala para poder tener en cuenta todos estos factores antes del procedimiento quirúrgico y evitar riesgos durante la cirugía. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, un agente anestésico general se utiliza como coadyuvante en los procedimientos quirúrgicos, es decir, para limitar la presencia de dolor, para limitar la presencia de agitación o para limitar la presencia o para limitar o establecer estados de relajación. Entonces, son coadyuvantes, no son más que agentes coadyuvantes, es decir, que se utilizan en el intraoperatorio para ayudar a la realización del procedimiento quirúrgico, más no se utilizan como tratamiento. Bien, algunos sedantes y algunos relajantes neuromusculares se pueden utilizar, por ejemplo, en lo que habíamos comentado en la clase, en la parte inicial de la clase. Yo les decía, por ejemplo, que el tiopental sódico y el propofol, pues son sustancias que actúan sobre unos receptores que se llaman receptores GABAérgicos y entonces podían tener un efecto anticonvulsivante. Pues por eso se usan en el estatus epiléptico. Entonces, tres cosas pueden producir los anestésicos. Una es la hipnosis, es decir, la pérdida del contacto del paciente con la realidad, la analgesia, es decir, que el paciente no sienta dolor, y la relajación muscular, que es un coadyuvante también de la analgesia. Por eso no sentimos cuando, por ejemplo, nos colocan el bisturí y nos nos acceden a alguno de los diferentes tipos de tejido. Entonces, para los anestésicos generales, pues existen unos principios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos principios? Y es que la mayoría de los anestésicos deben tener una concentración decía que la mayoría de los, voy a tratar de ir un poquitico más rápido antes que se me vaya a terminar de dañar esto. Bien, entonces les decía, ¿me están escuchando, jóvenes? Hola. Sí, profe. Entonces, les estaba comentando pues que estos fármacos también deben tener una captación y distribución adecuada de los agentes inhalados, y les decía que en la actualidad pues existen diferentes agentes inhalados. Uno de ellos es el isoflorano y el euflorano, que generalmente va a producir una mejor captación, se va a distribuir de mejor forma, por lo tanto va a producir menos efectos indeseables. También se relaciona con pérdida del estado de conciencia, pero generalmente el revertir el efecto con respecto a la administración de estos medicamentos generalmente es mucho mejor. También se pueden producir transferencia en proporciones inhaladas adecuadas, es decir, deben tener una cinética de orden 1, es decir,
a mayor cantidad de fármaco, mayor será la probabilidad de que los pacientes pues tengan un mejor efecto anestésico. Bien, y entonces para la anestesia pues se utiliza una medicación que se llama la fase preanestésica, en lo que se utiliza medicación preanestésica, es decir, que hay un periodo preoperatorio, un periodo intraoperatorio y un periodo posoperatorio. ¿Cuál es el objetivo del periodo preoperatorio en el que se usa medicación preanestésica? Pues el objetivo será inducir sedación, se va a disminuir generalmente los fenómenos de ansiedad. Por eso yo les decía que en farmacología del sistema nervioso autónomo que se pueden utilizar agentes que se llaman agentes alfa-adrenérgicos tipo 2 que me van a producir disminución de la síntesis adrenérgica, pero que además me van a disminuir y me van a producir efectos sedantes porque este fármaco puede atravesar la barrera hematoencefálica. La medicación preanestésica también me va a facilitar la inducción anestésica. Por ejemplo, el uso de fármacos benzodiazepínicos del tipo de midazolam también me va fármacos como el midazolam también me van a producir efectos sedantes y también me van a inducir un efecto ansiolítico. Puede haber depresión del sistema nervioso central porque recordemos que todos estos fármacos que se utilizan en la anestesia o en la fase preanestésica son a base de sustancias opiáceas o de sustancias benzodiazepínicas que pueden inducir depresión del sistema nervioso central. Algunos pueden antagonizar los efectos no deseables de los anestésicos, es decir, que muchos fármacos también podrán, permítanme un segundito, niños. Dios de los dioses. Bueno, entonces otros fármacos utilizados en la medicación preanestésica me van a producir inclusive hipersecreción bronquial. ¿Por qué? Porque recuerden que durante estos procedimientos se van a utilizar sustancias relajantes, es decir, sustancias estimulantes del sistema del parasimpático, por lo tanto hay mayor probabilidad de hipersecreción bronquial, como son fármacos que generalmente van a entrar al sistema nervioso central, podrán producir inclusive aparición de arritmias y podrán ser estimulantes del centro del vómito, que produciendo, por ejemplo, náuseas y vómito. Permiten la utilización de anestésico más débil, es decir, que yo puedo utilizar dos sustancias farmacológicas para aumentar el efecto anestésico, conseguir efectos anestésicos mucho más útiles y prolongar generalmente el sueño y que generalmente la analgesia de los pacientes sea más duradera, porque recordemos que todos los procedimientos quirúrgicos van a producir dolor. Bien. Entonces, dentro de las sustancias más utilizadas en la medicación preanestésica, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el uso de las benzodiazepinas. Y con respecto al uso de las benzodiazepinas, yo les decía que una de las benzodiazepinas más utilizadas es el midazolam. Generalmente el midazolam pues va a actuar sobre unos receptores que son los GABA-A, me van a aumentar la síntesis de receptores a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto van a inducir disminución de la ansiedad y también tendrán efecto sedante. Otras sustancias utilizadas en la fase preanestésica son el lorazepam. Lorazepam es de la familia también igual de las benzodiazepinas. El lorazepam se puede absorber por vía oral y se puede utilizar, por ejemplo, 12 horas antes del procedimiento quirúrgico, lo mismo que el diazepam.
Entonces, hoy día el más utilizado en este tipo de circunstancias pues es el midazolam. También se utilizan el pentobarbital y el secobarbital. En Colombia generalmente es mucho mayor la probabilidad de el uso de pentobarbital o tiopental sódico, que también es un anestésico que puede ser utilizado también durante el procedimiento o durante el intraquirúrgico. Tenemos los antihistamínicos y dentro de los antihistamínicos vamos a encontrar la hidroxicina, que va a actuar sobre unos receptores que se llaman receptores histaminérgicos, bloqueándolos, lo que también va a producir estados de sedación y también se puede utilizar para revertir los efectos relacionados con taquifilaxia o con anafilaxia que se relaciona con el uso de sustancias anestésicas. Difenhidramina, recordemos que la difenhidramina me va a revertir las náuseas, me va a revertir, por ejemplo, el vómito que ocasionan generalmente las sustancias anestésicas. Tenemos también fármacos como las fenotiacinas y dentro de las fenotiacinas vamos a encontrar la metacina y la propiomacina. Pero, ¿por qué se usa la metacina y la propiomiacina o propiomacina? Porque resulta que hay pacientes, sobre todo aquellos pacientes que les realizan procedimientos quirúrgicos en el que hay compromiso, en el que probablemente hay compromiso neurológico, pues en el postquirúrgico muy probablemente los pacientes se van a levantar agitados o se van a levantar o también se pueden levantar en fase de delirio o con ciertas alucinaciones que pueden provocar inclusive la administración de sustancias anestésicas. Por eso, estos fármacos se pueden administrar para el tratamiento de ese tipo de alucinaciones que generalmente pueden ser normales y que son provocadas por los fármacos anestésicos. Como fármacos en el tratamiento del dolor y como fármacos para efectos sedantes, vamos a encontrar también los agonistas de receptores opioides. Y el agonista de receptor opioide más utilizado pues será la morfina. También encontramos la meperidina, que tiene una vida media mucho más corta. Y también encontramos un fármaco sedante y relajante que actúa sobre receptores kappa, que se llama fentanil. El fentanil se puede utilizar por vía intravenosa, lo mismo que la meperidina, y la morfina a dosis moderada. Recuerden que estos fármacos inducen fenómenos de desensibilización en receptores opioides, lo que hace que estos fármacos tengan mayor probabilidad de producir dependencia. Y dentro de los antieméticos vamos a encontrar, por ejemplo, el ondansetron, la hidroxicina, que también es un antiemético, pero que actúa sobre unos receptores histaminérgicos que al ser estimulados bloquean el reflejo del vómito. Y también vamos a encontrar otros fármacos que poco se utilizan, como los droperidoles. Bueno, entonces también vamos a utilizar unos fármacos también llamados fármacos anticolinérgicos. Y los fármacos anticolinérgicos me van a revertir los efectos colinérgicos. Entonces, dentro de los más utilizados vamos a encontrar, por ejemplo, la atropina, que generalmente se utiliza cuando los pacientes hacen bradicardias severas y se utilizan en el tratamiento del bloqueo AB. La escopolamina hoy día no se utiliza en procedimientos quirúrgicos porque se ha considerado pues que la escopolamina tiene muchísimos efectos indeseables. Por acá tenemos el glicoprololato, que poco se utiliza ya en el tratamiento de la preanestesia. Y algunos fármacos que me van a reducir la acidez y el volumen del contenido gástrico. Recordemos que la mayoría de las sustancias anestésicas te van a producir disminución de los reflejos visceromotores. Entonces, cuando se disminuyen los reflejos visceromotores, pues obviamente, pues
habrá mayor probabilidad de secreción gástrica, de secreciones de contenido gástrico. Entonces, existirán fármacos que se denominan antagonistas de receptores H2, como la cimetidina y la ranitidina. Yo quiero aclarar que tanto la ranitidina como la cimetidina, hoy en día, pues el uso de estos fármacos está un poquito revaluado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos medicamentos pueden asociarse a efectos proarrítmicos. También encontramos sustancias antiácidas como el citrato de sodio, también encontramos fármacos gastrocinéticos como la metoclopramida, que se conoce comercialmente como Plasil, para disminuir los efectos o disminuir el vómito que pueden inducir las sustancias anestésicas. Entonces, las etapas de un operatorio, miren, van a estar relacionadas primero con la inducción, es decir, la fase preanestésica, cómo inducimos a la anestesia, qué colocamos al paciente, qué le vamos a administrar, cuándo canalizamos un acceso venoso en el paciente prequirúrgico, la fase de mantenimiento, que es la fase durante la cual el fármaco o el anestésico se mantiene en un nivel constante en la circulación sanguínea para inducir la pérdida del estado de conciencia. Y tenemos otra fase, que es la fase 3, que es la fase de recuperación. Y en la fase de recuperación generalmente es la fase del postquirúrgico. Y entonces tenemos 2 tipos o 3 tipos de postquirúrgico. Tenemos un postquirúrgico inmediato, tenemos un postquirúrgico intermedio, tenemos un postquirúrgico tardío. Por lo tanto, todas estas fases o todas estas etapas tendrán probabilidad de ciertas complicaciones. Por ejemplo, hay pacientes, sobre todo los pacientes que son sometidos a cirugías de reemplazo de cadera, que generalmente se hacen en etapas tardías de la vida, en abuelos de 75, 80 años de edad. Pues estos abuelos tendrán mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en ellos inclusive la fase tardía o la fase postquirúrgica tardía puede producir la formación de trombos que pueden migrar a la circulación central y producir tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces hay otra clasificación de la anestesia de acuerdo a las etapas. Entonces tenemos en la etapa 1, generalmente se produce analgesia y dependerá del tipo de agentes que se utilicen durante esta fase. La fase de apnesia, que es la fase en la cual hay pérdida del estado de conciencia, y la fase de euforia. Muy probablemente algunos agentes farmacológicos no llegan a la fase de euforia. ¿Qué agentes farmacológicos producen euforia en la fase analgésica? Generalmente los agentes opioides. ¿Por qué? Porque recuerden que existen unos receptores que son los receptores mu, que al ser estimulados pues me van a producir también euforia. Entonces tenemos una etapa que es la etapa 2, en la cual hay excitación, hay delirio y el paciente generalmente se encuentra excitado, o sea, el paciente se encuentra combativo. Entonces, durante esta fase, generalmente se deben utilizar sustancias antipsicóticas. ¿Por qué? Porque durante esta fase vamos a encontrar la aparición de alucinaciones. Entonces, cuando aparecen las alucinaciones, el delirio, se pueden administrar en dosis pequeñas para evitar todos estos efectos que se encuentran relacionados en la fase o en el estadio 2. Tenemos en la fase 3, que hay generalmente pérdida de la conciencia, se caracteriza porque la respiración es regular, y en este caso generalmente el paciente, o durante esta fase, pues el paciente debe ser
o se produce la intubación mecánica. Y finalmente tenemos otra fase, que es la fase de la depresión medular. Entonces, durante esta fase generalmente hay arresto respiratorio, hay depresión cardíaca y respiratoria. Entonces, en esta fase tenemos que tener muy en cuenta la saturación del paciente. ¿Por qué? Porque este paciente muy probablemente ya va a estar en intubación mecánica y en esa fase, que es la fase profunda de la anestesia, generalmente ya no hay movimiento de los ojos. Entonces, fíjense que estas son las 4 fases relacionadas con la profundidad en la anestesia. De la primera, pues ya no siento dolor. Segunda fase, puedo hablar incoherencias y delirar. En la tercera fase hay disminución de la frecuencia respiratoria y en la tercera fase ya definitivamente hay arresto respiratorio y cardiovascular. Bien, entonces miren que estas son las fases de la anestesia. Pérdida de la conciencia, fase de mantenimiento, que es la fase mediante el cual el paciente permanece dormido, sin dolor y con pérdida del estado de conciencia durante un periodo de tiempo. Y una vez el paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico, el postquirúrgico está relacionado con o estaría relacionado con la fase del despertar, que se caracteriza porque hay retirada del fármaco. Por eso yo les decía que la mayoría de las sustancias anestésicas tienen vidas medias cortas. ¿Por qué? Porque los efectos anestésicos suelen ser cortos. Ahora, cuando los procedimientos quirúrgicos se prolongan en el intraoperatorio por cualquier razón, es decir, porque al paciente no se le terminó de hacer, por ejemplo, la sutura o porque el paciente presentó algún tipo de complicación, se puede aumentar la dosis de anestésico. Por eso se denomina fase de mantenimiento, porque mantiene al paciente en estado de sedación y en estado de inconsciencia reversible. Entonces, acá vamos a tener otra fase que es la retirada del fármaco. Y entonces, generalmente, los pacientes en los que se utilizan anestésicos de acción corta, pues estos pacientes pueden despertar mucho más rápido. Y el despertar también implica que el paciente va a sentir dolor, por lo tanto, es importante la administración de ciertas sustancias analgésicas, específicamente los analgésicos opioides. Entonces, miren que los anestésicos generales pueden ser intravenosos y pueden ser inhalados. Entonces, los intravenosos serán depresores del sistema nervioso central, por eso se utilizan generalmente inclusive antes o previo a la fase quirúrgica. En la inducción anestésica son de inicio rápido, por eso cuando nos administran anestésicos intravenosos nos podemos quedar dormidos muy rápidamente, son altamente liposolubles y la duración es breve. Por eso yo les decía que midazolam, por ejemplo, que es un fármaco que tiene acciones anestésicas intravenosas, se utiliza en procedimientos cortos, como la colonoscopia, la endoscopia, las cirugías, la extracción de la onicectomías también en los legrados, que generalmente suelen ser procedimientos cortos. Y finalmente, consecuentemente, tenemos los anestésicos generales inhalados. Y este tipo de sustancias farmacológicas se utilizan durante la fase del mantenimiento, que es el periodo en el cual el paciente se encuentra intubado bajo el efecto de sustancias anestésicas inhaladas. Entonces, ¿cuál es la farmacodinámica de los agentes inhalados? En el sistema nervioso, pues recordemos que este sitio es el sitio diana de las sustancias
anestésicas inhaladas. ¿Qué me van a producir las sustancias anestésicas inhaladas? Me van a producir pérdida del conocimiento y me van a producir amnesia. Por eso muy probablemente no recordamos lo que ocurrió hasta que llegamos a la mesa de cirugía. Una vez nos administran este medicamento, perdemos la conciencia y no recordamos absolutamente nada. Entonces hay analgesia que ocurre a nivel supraespinal. Además, se ha demostrado que también hay inmovilidad y ausencia de estímulos nocivos, es decir, no sentimos dolor, es decir, se pierde totalmente toda capacidad. Y todas estas pérdidas generalmente son de caracteres reversibles. Entonces, cuando hay inmovilidad y ausencia de estímulos nocivos, pues esto generalmente ocurre a nivel supraespinal y a nivel espinal. Recuerden que yo les expliqué la vía del dolor. Entonces, con respecto a la farmacocinética de los agentes inhalados, podemos decir que ellas tienen tres fases, que es la fase pulmonar, la fase de distribución, que es el reparto del fármaco en la barrera hematoencefálica, y finalmente aparece otra fase, que es la fase de eliminación, en el cual se produce la retirada del fármaco en el organismo. Y recordemos que una de las principales vías de eliminación pues va a ser la vía pulmonar y también puede ser la vía renal, e inclusive también puede ser la vía enterohepática. Por eso los pacientes en el postquirúrgico, por efectos de la eliminación del fármaco, tienden a tener olores característicos, olores a químico, y esos olores a químicos se deben específicamente al metabolismo farmacológico de los agentes anestésicos. Entonces miren que aquí tenemos la fase pulmonar, hay concentración o presión parcial de la sustancia mezclada o inhalada, hay ventilación alveolar, hay un equilibrio entre el gradiente de presión alveolo-capilar, esos fármacos son solubles, la solubilidad de la sustancia en sangre pues debe ser adecuada, y puede haber un efecto de segundo gas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros inhalamos y exhalamos. Inhalamos oxígeno, ¿cierto? Exhalamos CO2, pero la presencia de un segundo gas será también efecto de segundo gas. Bien. Un ejemplo de un segundo gas es el halotano. Recuerden que el halotano pues me va a irrumpir la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar, lo que hace que obviamente me vaya a disminuir el flujo sanguíneo. Tenemos la fase de distribución en los tejidos, en los que generalmente se produce un aporte sanguíneo a los diferentes órganos. Hay un adecuado coeficiente de partición tejido adiposo, y puede especialmente haber una adecuada concentración del anestésico en la sangre arterial. Entonces, básicamente la fase de distribución es el periodo mediante el cual los anestésicos se distribuyen específicamente a la diana farmacológica, que en este caso será la barrera hematoencefálica, pero recordemos que estos anestésicos podrán distribuirse también a los diferentes sitios de acción. Y entonces tenemos otra fase que se llama la fase de eliminación, que se presenta cuando la presión parcial del aire inhalado es igual a cero, es decir, cuando se igualan las presiones, se establecen gradientes de concentración, tejido sangre, alvéolo, aire, alvéolo, atmósfera, y entonces esta fase podrá estar determinada por la cantidad de anestésico que permanece disuelta en los tejidos. Por eso yo les decía que una gran cantidad de fármacos tiene unas vidas medias cortas, porque en la medida en que permanezcan por mayor tiempo en el organismo, mayor será
la probabilidad de que el paciente despierte mucho más rápido del procedimiento intraquirúrgico o despierte de manera mucho más tardía. Bien. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los anestésicos generales? Los líquidos volátiles, y entonces dentro de los líquidos volátiles vamos a encontrar el éter dietílico, que fue el que se utilizó por primera vez en 1846. Sin embargo, se ha demostrado que el éter dietílico generalmente tiene mayor probabilidad de efectos indeseables. Por lo tanto, hoy en día el éter dietílico se utiliza poco durante la fase de mantenimiento anestésico. Tenemos los anestésicos generales halogenados, que hoy día son los que más se utilizan, por decirlo así, son el boom en los diferentes procesos quirúrgicos, y dentro de esto vamos a encontrar el alotano, el enflorano y el sevoflurano. ¿Qué diferencia hay entre el alotano y el enflorano? Es decir, son moléculas que alteran la permeabilidad del flujo sanguíneo. Sin embargo, se ha demostrado que la terapia con alotano, enflorano y sevoflurano difiere un poquito sobre el isoflurano y desflurano. Mientras estos tienen un gran metabolismo a nivel hepático, pueden ser un poco más tóxicos y permanecer mucho más tiempos durante el periodo postquirúrgico. Mientras que estos medicamentos o estos gases inhalados suelen ser menos tóxicos, tienen vidas medias mucho más cortas, lo que hace que ellos permanezcan en menor cantidad de tiempo durante el periodo postquirúrgico. Y tenemos otros gases anestésicos que son el óxido nitroso. El óxido nitroso y el xenón, en Colombia poco utilizamos xenón, tenemos más disponibilidad de óxido nitroso. El óxido nitroso pues es un agente anestésico, pero tiene unas características, y es que es un agente vasodilatador, por lo tanto estos medicamentos pues van a inducir periodos prolongados de hipotensión. Por eso el óxido nítrico se debe utilizar en concentraciones pequeñas para evitar la probabilidad de que se produzcan efectos indeseables o efectos colaterales, especialmente los estados de hipotensión, que pueden inclusive llevar a estados de choque. Bien. Bueno, esto era básicamente pues un concepto que se utiliza especialmente para medir la concentración alveolar máxima en un ventilador mecánico. Entonces, pues es básicamente como de allí de cultura general. Bien, entonces miren, aquí tenemos pues un estudio que se utilizó a partir de las sustancias anestésicas, el óxido nitroso, el desflurano, el ceflurano, el éter dietílico, el enflorano, ¿sí? Y el isoflurano y el alotano. Y este es el estudio que yo les decía que demostró que demostró específicamente la probabilidad de tener mejores o menores efectos con las diferentes sustancias farmacológicas utilizadas en la anestesia. Bueno, esto también, esto es como esta gráfica específicamente que me muestra el volumen de distribución aparente que generalmente puede llegar a los diferentes órganos con los diferentes anestésicos. Bien, bueno, esto tampoco, entonces, no me voy a quedar en eso, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde. Bien, entonces aparecen los anestésicos intravenosos. Miren que dentro de los anestésicos intravenosos
Los más utilizados pues son el propofol, y entonces el propofol es un barbitúrico que actúa sobre unos receptores que se llaman receptores GABAérgicos. Tenemos el etomidato. El etomidato pues es un anticonvulsivante con acción anestésica. El etomidato generalmente actúa sobre unos receptores que son los receptores de glutamato, inhibiendo a receptores de glutamato, aumentando la actividad inhibitoria. Y dentro de los barbitúricos, el más utilizado, encontramos el tiopental sódico. ¿Sí? El tiopental sódico se utiliza tanto en la pseudoanalgesia como en la anestesia, y también se puede utilizar en el tratamiento del estatus epiléptico. Bien. Entonces, vamos a tener aquí, miren, unos efectos anestésicos, un efecto de los anestésicos generales. Entonces, a niveles hemodinámicos, ¿qué puede causar? Pueden causar aumento, presión, disminución de la tensión arterial por vasodilatación directa. Un ejemplo, el óxido nítrico ha demostrado que es un vasodilatador directo. Puede disminuir el control de valorreceptores y disminuir el tono simpático central. Por eso, en el postquirúrgico es muy frecuente, puede ser frecuente la aparición de bradiarritmias. ¿Por qué? Porque estos fármacos van a bloquear el sistema de conducción en el nodo sinusal, y muchos pacientes o muchos individuos van a tener disminución del tono simpático central. Bien, vamos a tener unos efectos sobre las vías respiratorias y sobre las vías digestivas. Entonces, casi todos los agentes van a disminuir el impulso ventilatorio. Por eso, la mayoría de los agentes anestésicos me van a disminuir, me van a producir depresión respiratoria. Puede haber pérdida del reflejo nauseoso, disminución del estímulo de la tos, disminución del esfínter esofágico inferior y la intubación. Es decir, por eso es tan importante comentarles que en la intubación orotraqueal pues se disminuye el riesgo de broncoaspiración. Por eso durante la anestesia general los pacientes requieren necesariamente ser intubados para evitar el riesgo de depresión respiratoria y paro respiratorio. Muchos anestésicos también pueden producir hipotermia, que se genera con vasodilatación general y disminución de la temperatura basal corporal. Además, se puede disminuir el metabolismo y el consumo de oxígeno. Por eso, la mayoría de los pacientes que salen del postquirúrgico, como estos fármacos inducen necesariamente hipotermia, muchos pacientes salen con mucho frío de la cirugía. Por eso, ustedes van a observar que en las salas de recuperación se utilizan mantas térmicas. ¿Por qué? Para recuperar la temperatura basal corporal. ¿Por qué? Porque los periodos prolongados de hipotermia también pueden producir desequilibrios metabólicos y complicaciones postquirúrgicas. Tenemos también, mire, el riesgo de náuseas y vómitos. La presión arterial puede estar alta, ¿sí? O sea, algunos anestésicos pueden inducir hipertensión, algunos pueden producir taquicardia por recuperación del tono simpático y la presencia de dolor. Recordemos que cuando yo les hablé de la vía del dolor, les decía que a nivel de la médula espinal se libera la noradrenalina, que es un neurotransmisor que es un neurotransmisor implicado en la síntesis adrenérgica y que está relacionado con el aumento de la tensión arterial, y puede además producirse obstrucción de las vías respiratorias. Por eso muchos pacientes salen con su cánula de oxígeno para evitar que haya nuevamente obstrucción respiratoria como consecuencia de la administración
de la mayoría de anestésicos. Y también vamos a encontrar otros fármacos conocidos como fármacos auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? Porque ellos aumentan el efecto farmacológico de los anestésicos. Y entonces vamos a encontrar las benzodiazepinas. Yo les decía que dentro de las benzodiazepinas, la más utilizada es el midazolam, que se puede administrar por vía intravenosa, que puede administrarse por vía intravenosa directa o se puede administrar de manera diluida. Cuando yo quiero tener menos efectos colaterales, idealmente debería colocarla diluida. ¿Por qué? Porque recuerden que son fármacos depresores del sistema nervioso central. Vamos a encontrar también el lorazepam y el diazepam. Hoy día el diazepam se usa como fármaco de primera línea junto con la difenilidantoína en el tratamiento de las crisis convulsivas. Entonces, el que más se utiliza hoy día es el midazolam. Y dentro de los fármacos opioides u opiáceos, vamos a encontrar que el más común es la morfina y generalmente se aplican 3 miligramos de morfina intravenosas lentas. ¿Por qué? Porque los opiáceos han demostrado que son útiles en el tratamiento del dolor postquirúrgico, que suele ser intenso, y en el tratamiento y como efecto sedante y relajante. Lo mismo pasa con el fentanil. Sin embargo, se ha demostrado que el fentanil se usa con mayor frecuencia en la intubación traqueal. Bien. Bueno, estas son las acciones de los anestésicos en los canales iónicos dependientes de los diferentes ligandos. Bueno. Entonces, miren que esta es exactamente, me muestra pues lo que pasa cuando utilizamos ciertos fármacos y su incremento de la acción con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, el diazepam, por eso el diazepam se utiliza en las crisis convulsivas. En la pseudoanalgesia vamos a encontrar el tiopental y tenemos un efecto que suele ser prolongado, un poco más prolongado que el tiopental, que es con el midazolam. También utilizamos fármacos a base de ketalar. Ketalar también se llama ketamina, que produce un tipo que se llama de anestesia, que se llama la anestesia disociativa, que se caracteriza